Muy buenos días, amados en la fe, conectados una vez más para un tiempo de compartir una palabra de Dios a través de este devocional. Dios da el crecimiento. Quiero decirte que indiscutiblemente el verdadero crecimiento proviene de Dios y es fundamental que como creyentes aceptemos a su Hijo Jesús de Nazaret como nuestro único Señor y Salvador. Es que la palabra de Dios dice en Santiago 1, el versículo 6 y 7, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y hecha de una parte a otra. Mira que la palabra de Dios nos está diciendo que cualquier cristiano no es como las olas del mar. No se echa, no se mueve, no se deja desplazar simplemente por las circunstancias. Tiene una identidad y sabe a su vez reconocer el propósito de su crecimiento que proviene no de esas circunstancias sino directamente de Dios. Y aquí nos estamos conectando con un principio, con la fe. No somos de aquellos que nos pasamos dudando, los que son movidos por el viento fácilmente. ¿Cuál es tu condición hoy a través de la palabra? Dice la palabra que serán aquellas personas que por diversas circunstancias, no todos buscan el rostro de Dios con fines de servirle, sino por los deseos de su corazón. Por ello la palabra dice: guarda mi corazón, Señor, de toda cosa guardada, porque Él mana la vida. Porque esos deseos hacen que nos inclinemos hacia esas puertas que se abren fáciles para nosotros simplemente tomar el camino ligero de las cosas. El crecimiento que Dios da contradice nuestros deseos. Y aquí es importante nosotros entender cuando estamos determinando esa relación personal con el Señor y le conocemos por la palabra, es decir, cuando estamos operando en ser de esa continua lucha de lo que es el espíritu con la razón, pero también conectados con la fe. Y es la naturaleza carnal, pero necesitamos orar en sabiduría. Necesitamos nosotros no ser como esos eruditos, doctores diversos que simplemente se ciñen a la ciencia y no dan espacio al mover de Dios a su palabra, de tal manera que se empeñan en desacreditar en su totalidad lo que proviene de parte de Dios. ¿Por qué es importante nuestro crecimiento en Dios, amados? Santiago 1.5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Algo que la mayoría no logra captar fácilmente, quiero decirte que es el hecho de que necesitamos acudir continuamente a Dios. No en esos momentos de emergencia, no, continuamente estar conectados con Él. ¿Por qué? Porque allí adquirimos sabiduría y discernimiento, o sea, sabemos tomar decisiones en el perfecto plan de Dios y no en el nuestro, porque son esos propósitos que nos van a llevar a esa eficiencia, no a propósito de corta duración. 1 Corintios 3:7 dice: así que ni el que planta es algo, ni el que riega sino Dios, que da el crecimiento. Pero los que disciernen los planes de Dios por su comunión con el Espíritu a través de Él permanecen. Qué importante permanecer. ¿Cuántos queremos permanecer? ¿Cuántos queremos ser guiados por Él, por su Espíritu? Como creyentes, ¿cómo crecemos en Dios? Bueno, Efesios 4:16 dice: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y Colosenses 2:19 dice: y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. El crecimiento
no viene por asistir a la iglesia nada más, amados. A veces creemos que ya con eso es suficiente, no. Viene porque nosotros somos de aquellos que simplemente no ocupamos una banca, vamos el domingo y cuando hay una necesidad y crecimiento viene porque hemos buscado la presencia de Dios en la iglesia, en la casa, en la congregación, somos fieles, somos apasionados, nos dejamos guiar por la palabra, discernimos, servimos, somos de aquellos que están prestos a escuchar lo que de Dios viene a través de sus instrumentos. Y mi crecimiento en Dios se hace cada día mayor cuando lo busco en oración, leo su palabra. Al recibir esa revelación soy direccionado por el Espíritu Santo para cumplir no mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Me dispongo a ser bendecido por mi obediencia y ser de bendición para los demás. Identifico mi llamado y a través de esto estoy siendo un instrumento para la expansión de su reino. Yo no quiero ser uno de aquellos que simplemente se sientan en la iglesia en un banco para juzgar y criticar. No, yo quiero ser de aquellos que marcan la diferencia. Por ello muchos se desaniman, porque cuando deberían buscar la presencia de Dios no lo hacen. Cuando deberían llenarse de la presencia de Dios simplemente se apartan. Solamente quieren que Dios les dé solución a sus problemas inmediatamente y después se olvidan plenamente de Él, de aquello que Dios les está llamando. Queremos nosotros en este tiempo ser de aquellos que caminamos bajo la esencia y voluntad de Dios. Y importante también en este propósito de la palabra, morir al yo cada día. Paradójicamente, solo muriendo al yo personal, a nuestra carne, a nuestros deseos, podemos vivir esa verdad de la palabra. Cuando nos bautizamos, morimos idealmente, espiritualmente, a esa vieja naturaleza y nos levantamos a una nueva vida en Cristo. Sería maravilloso que nuestro viejo hombre, ese hombre de falta, de pecados, ese viejo hombre sea apartado, sea sepultado en el bautizo, en ese bautizo en el Espíritu. Tarde o temprano todos vamos a encontrar esos propósitos y desechar algunos hábitos y tendencias que no nos permiten avanzar. Sí, hay luchas, pero Dios tiene el control de esas luchas cuando nosotros decidimos caminar conjuntamente con Él. Morir a la vieja naturaleza nos permite que el Señor nos siga levantando, porque en la cruz del Calvario Él se lleva toda aflicción, toda preocupación. La vida cristiana es una vida de propósitos, juntamente con lo que el Señor quiere desatar sobre nosotros. Entonces, no es fácil negarnos a nosotros mismos, claro que no. Nuestra vieja naturaleza se resiste a morir más aún si podemos expresar ese propósito. Miremos la cruz y en ella clavemos nuestras situaciones. Ningún hombre puede despojarse del yo por sí mismo. Solo podemos conseguir que Cristo haga esto a través de su obra, en ese lenguaje maravilloso en el cual el Señor toma nuestros corazones, nuestro sentir y nos da una esencia nueva para seguir el modelo que Él tiene para con nosotros. Para este tiempo nosotros necesitamos esa consagración en ese buen camino del Señor, porque la guerra es con nosotros mismos, esas batallas personales. El rendirnos delante de Él nos va a permitir que Él tome el control de todo. Entonces va a haber renovación, sanidad, va a haber un rompimiento de todo lazo. Cuando el Espíritu de Dios se posiciona en el corazón de la persona, hay una transformación de vida. Los pensamientos pecaminosos, déjame decirte, son puestos a un lado. Las malas acciones son abandonadas. El amor, la humildad y la paz reemplazan la ira, la envidia y las contenciones. La alegría reemplaza a la tristeza y el rostro de Dios refleja en ti esa luz del cielo. La bendición viene cuando por la fe el alma se entrega a Dios. Entonces ese poder que ningún ojo humano puede ver crea un nuevo ser a la imagen de Dios. Es lo que Dios quiere hacer contigo. Una nueva imagen, ser esa antorcha que hoy se enciende para iluminar el camino de aquellos que están perdidos. Amado, dale la campanita, suscríbete a nuestro canal y sé un instrumento de bendición. La presencia de Dios sea contigo y la bendición continua te alcance. Amén, amén y amén, amados.